¿Tienen el pasaje? Dice Juan 3, capítulo 1 hasta el versículo 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Así que el versículo sigue diciendo: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acompáñenme, hermanos, en oración para que el Espíritu Santo de Dios sea guiándonos en esta mañana. Padre amado, te damos gracias por un día más que nos has dado de vida. Gracias aún más, Señor, porque este día que nos has dado, nos deleitamos en tu presencia, Señor. Nos deleitamos en tu palabra y buscamos tu rostro para que seas tú iluminando nuestro entendimiento y podamos comprender tu palabra. Rogamos porque en esta mañana sea tu Santo Espíritu guiándonos a comprender tu palabra, guiándonos a ver lo que tú has dejado para nosotros, y en esa medida podamos amarte cada día más. Podamos ver tu rostro de una manera cada vez mayor, Señor, y podamos consagrar nuestra vida en adoración a ti. Rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento para que al salir de aquí hoy comprendamos, Señor, cuán grande es el sacrificio que has dado por medio de tu Hijo y cuán grande es la obra que haces a través de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. En tus manos encomendamos este tiempo y rogamos seas tú guiando todo lo que aquí se va a hacer, la predicación de tu palabra. En tu nombre oramos y te damos gracias. Amén. Cierto autor decía que el libro de Juan es bastante especial por cómo relata la vida de nuestro Señor. Y este autor también decía que cuando nos acercamos al Evangelio de Juan, deberíamos acercarnos con esa actitud de decir, o de escuchar más bien la voz de Dios diciéndonos: quita el calzado de tus pies, porque este es terreno santo. Y el libro de Juan está lleno de características de nuestro Señor que hacen ver que Él es realmente Dios, y por eso deberíamos dirigirnos a este Evangelio de una forma bastante especial, entendiendo lo que Dios quiere mostrarnos aquí acerca de su Hijo. Si vamos tan solo a los primeros versículos, creo que ustedes los han estudiado, y nomás en los primeros versículos del primer capítulo podemos ver grandes características de nuestro Salvador. Se nos dice que Él ya estaba en el principio, se nos dan las características de que Él es Dios porque tiene los atributos de Dios, y nomás en esos versículos ya podemos entender de quién es que se nos va a hablar. ¿Quién es ese hombre del que Juan el Bautista ni siquiera era digno de desatar el calzado de sus pies? Y esa es la introducción para hablarnos del Salvador, esa es la introducción para hablarnos acerca de Cristo. Así que en el texto que vamos a estudiar hoy, vamos a ver un tema que debe ser conocido por cada creyente.
Es un tema que no debe ser descuidado por ninguno de los que dice creer en Cristo. Es un tema que es conocido por algunos, no muy conocido por otros, pero también menospreciado por algunas personas. Y el tema que se va a tratar en los versículos que hemos leído es el tema de la regeneración, la obra que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas para que lleguen al Evangelio. Así que, para estudiar estos pasajes, estos versículos, vamos a verlo en tres partes. Y este sermón lo he titulado El reino de Dios es para los que nacen dos veces. Y las tres partes en las que vamos a dividir nuestro pasaje son las tres preguntas que tiene Nicodemo. Cuando leímos el pasaje, veíamos que nuestro Señor le responde a Nicodemo tres preguntas. Hay tres respuestas en el pasaje y esas tres respuestas son las que vamos a examinar en el día de hoy. El primer punto nos muestra la necesidad de nacer de nuevo y va desde los versículos 1 hasta el versículo 3, la necesidad de nacer de nuevo. Luego, en los versículos desde el 4 hasta el 8, vemos nuestro segundo punto, que es la segunda pregunta, y es la necesidad de nacer de lo alto. Así que en primer lugar, la necesidad de nacer de nuevo. El segundo punto, la necesidad de nacer de lo alto. Y nuestro tercer punto, que iría desde los versículos 9 hasta el versículo 15, muestra que nacer de nuevo y nacer de lo alto producen entendimiento espiritual. Esos van a ser los tres puntos y quiero que los tengan presentes a medida que vamos desarrollando el sermón. Así que vayamos a nuestro primer punto, la necesidad de nacer de nuevo. Juan 3, del 1 al 3. Estos versículos nos muestran que en una noche llega un hombre a nuestro Señor, el Señor Jesucristo, y se acerca y hay en su mente una pregunta. No sé si ustedes noten eso en el pasaje. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, ¿notan que él no hizo ninguna pregunta? Él estaba hablando algo acerca de Cristo, pero él no hizo ninguna pregunta. Sin embargo, el texto sí nos dice que Jesús le respondió algo a él. Y aquí es maravilloso porque realmente cuando uno examina el texto, pareciera ser que Jesús sí se dirige a él como respondiéndole una pregunta. Así que, ¿cuál sería la pregunta que tiene Nicodemo en su cabeza y que el Señor sabe? ¿Cuál es esa pregunta que le responde? Este hombre tenía ciertas características que nos dice el pasaje, y es que era un fariseo. ¿Ustedes recuerdan quién era un fariseo? Era un hombre que se caracterizaba por conocer la ley de Dios. Era un hombre que se caracterizaba también por cumplir la ley de Dios, entre comillas. Se distinguía entre el pueblo por llevar una vida que era recta, una vida sumamente moral. Y este es el hombre que se acerca a Jesús. Es este hombre conocedor de la ley, hombre moral, respetado delante de su pueblo, que se acerca delante de Cristo a decirle ciertas cosas de él. Algunos incluso dicen que se acercó de noche porque no quería ser visto de los demás, porque seguramente le daba pena que lo asociaran con Jesús, siendo él un fariseo, que lo asociaran con este hombre que hacía señales y milagros y que decía ser el Hijo de Dios. Algunos dicen, era posible que este hombre no quisiera ser identificado, así que mejor se dirige de noche a él para hacerle esta pregunta. Pero otros también dicen, tal vez Jesús había estado tan ocupado que Nicodemo se dirige a la noche para poder tener un rato a solas con el Señor y poderle hacer la pregunta que estaba en su corazón. Así que cuando este hombre se acerca, empieza a hablarle acerca de Jesús y le dice, mira, Rabí, maestro, sabemos que tú vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces
si no está Dios con él. ¿Notan lo que él pensaba acerca de Jesús? Él sabía que era un hombre de Dios porque él hacía señales que no podían ser hechas por otros hombres. Él reconocía que en Jesús había algo especial. Él decía, todas aquellas señales que tú haces, sin duda alguna tú tienes que ser enviado a Dios. Eso no puede ser de un hombre natural. Un hombre natural no puede hacer esas obras que tú haces. Yo sé que tú sí vienes de Dios. Y noten además que no habla en singular. No dices, yo sé que tú vienes de Dios. Dice, sabemos. El conjunto de fariseos, los hombres con los que él andaba, sabían que Jesús era un hombre especial. Ellos conocían y veían algo en Jesús que mostraba que él no era un hombre común y corriente. Sin embargo, la opinión que Nicodemo tenía acerca de Jesús no basta. Él podía creer que era un hombre de Dios, que era un gran profeta, pero esa mera opinión humana no basta. Y es lo que Jesús más adelante le va a ir explicando. No me sirve que tú creas que soy un gran profeta. No me sirve que creas que soy un simple hombre enviado de Dios que viene a traer la palabra de Dios. Ese simple conocimiento, aunque es elevado de Nicodemo, no sirve. Tú debes pensar otra cosa acerca de mí. Y es lo que le va a mostrar. Es lo que le va a mostrar a lo largo de este pasaje. ¿Cuál era la opinión que Nicodemo y todos los hombres deben tener acerca del Hijo de Dios? Pero también cómo se adquiere ese conocimiento acerca del Hijo de Dios. Así que, en el versículo 25 del capítulo 2, se nos muestra por qué Jesús sabía que él tenía una pregunta. Noten cómo termina el capítulo 2. Dice, en el versículo 25, capítulo 2, dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Este hombre se acerca, le dice muchas cualidades, lo alaba, dice, no solo yo te alabo, hay muchas personas que te reconocen y te alaban. Y Jesús lo corta en un momento de su conversación y le responde. Le responde y le dice, un momento, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay ahí como un choque. ¿Notan en el pasaje? Este hombre le está hablando, pero él lo para y le dice, un momento, Nicodemo, lo que tú necesitas saber es que debes nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Jesús le estaba revelando con esa respuesta lo que había en el corazón. Eso era lo que Nicodemo se preguntaba dentro de sí. Y Jesús, que conoce los corazones de los hombres, se acerca y le dice, esto es lo que necesitas. Jesús le da en el punto específico. Esta respuesta que Jesús le da es algo que se conoce como un mashal. Y el mashal es que si bien es una respuesta que es tajante y va al punto, también es una respuesta que lo deja con muchas más dudas. Porque noten ustedes que le dice, necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo? Jesús da en el punto, pero crea en él muchos más interrogantes. Jesús es directo, ataca en el corazón, en la raíz, pero es para crear más interrogantes en este hombre y para luego aclararle un poco más esos interrogantes. Así que después de este punto, este hombre, no sé si ustedes logran ver, pero se podría decir que queda como en shock. Queda con esta sensación de, ¿cómo así? Y eso se va a reflejado en la siguiente pregunta que le va a hacer. Es como si él se quedara pensando en qué significa esto que este hombre me está diciendo. ¿Qué quiere decir con nacer de nuevo? ¿A qué se refiere? Y de esa manera entramos en nuestro segundo punto, y es que Jesús le va a mostrar que es necesario nacer de lo alto. Los versículos de 4 al 8. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que este hombre revela la pregunta y le dice: o sea que tú me estás queriendo decir que siendo yo viejo, ¿tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre? O sea, eso no suena acuerdo, no suena lógico, va en contra de todo. ¿Cómo tú vas a decir eso? Y Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo, pero más específicamente le dice: Nicodemo, no me estás entendiendo. Te estoy diciendo que debes nacer de nuevo, pero es necesario que ese nacimiento de nuevo sea de lo alto. Nicodemo, no serviría si pudieras en tal caso nacer de tu madre otra vez, no serviría de nada, porque lo que es nacido de la carne, carne es, Nicodemo. Tú debes nacer del Espíritu. A esto es lo que le está llevando Cristo. Tú debes nacer de arriba. La palabra que se usa aquí para decir que debe nacer de lo alto es la misma que en otros pasajes, como Marcos 15:38 se utiliza para nacer de arriba. En Juan 3:31 se utiliza para decir del cielo. Del principio en Lucas 1:3. De nuevo Gálatas 4:9. Lo que le está diciendo es: tú debes nacer de lo alto, de arriba, del cielo, de Dios más específicamente. Es necesario que tú nazcas de nuevo. Así que la pregunta ahora es: ¿qué significa nacer de agua y del Espíritu? ¿Qué entendía este hombre por nacer de agua y del Espíritu? Y recuerden que él era un fariseo. Él era un hombre que había estudiado la ley, era un estudioso de la ley. Así que, ¿qué podría entenderse como nacer del agua y del Espíritu? Y aquí hay una respuesta que es doble por parte de Jesús. En primer lugar, en cuanto a nacer del agua, hace referencia a la purificación. Si ustedes van al Antiguo Testamento y miran acerca de las leyes que tenían en cuanto a sacrificios y purificación, van a poder darse cuenta que el agua se utilizaba para aquellos ritos de purificación. Entonces, cuando el sacerdote iba a entrar al santuario, él necesitaba lavarse, purificarse. Incluso en otras leyes se decía que debían lavarse algunos vestidos, que debían lavarse incluso vasijas, porque el agua indica eso, es purificación. Así que en esa primera parte, cuando Jesús le dice es necesario que nazcas del agua, le está diciendo es: Nicodemo, tú necesitas ser purificado de tus pecados. ¿Debes nacer de nuevo? Sí, pero para nacer de nuevo debes ser purificado de tus pecados. Él era un fariseo y entendía muy bien cuando Jesús le dijo debes nacer del agua. Él entendía que se estaba refiriendo a la purificación. Pero además le dice: mira, no solo debes ser purificado de tus pecados, sino que además debes nacer del Espíritu. Así que piensen un poco en lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre. Le estaba diciendo: debes nacer de nuevo, debes nacer del agua, debes nacer del Espíritu. Y no sé si lo noten, pero él todavía seguía extraño en su mente. Me estoy enredando. O sea, me estás diciendo tengo que nacer de nuevo, pero yo entendía en primer lugar que era volver al vientre, cosa que es imposible. Y ahora me dices que tengo que nacer del Espíritu y del agua. ¿Cómo es eso? Pero noten que también le dicen: mira, Nicodemo, más aún, tú debes nacer del agua y del Espíritu, pero tienes que saber cómo es el obrar del Espíritu. Resulta, Nicodemo, que el Espíritu es como el viento, sopla de donde quiere, tú oyes su sonido, pero tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta ilustración, ¿ustedes no creen que estaba dejando a este hombre cada vez
en un estado mayor de shock en su cabeza. Tantas cosas que le estaban viniendo a su cabeza y a ver, me estás diciendo que debo nacer de nuevo y del Espíritu, pero también me dices que el Espíritu obra y no sabemos cómo. ¿Cómo hago entonces para nacer del Espíritu? Y aquí es especial porque cuando Jesús le dice debes nacer del Espíritu, no le está dando una orden que él tiene que cumplir. No le está diciendo ve, tienes que nacer, así que ve, naces del Espíritu y es algo que tienes que hacer. No es un imperativo, no es una orden. Le está diciendo es alguien debe engendrarte. Tú debes ser engendrado por alguien y más específicamente debes ser engendrado por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Así que este hombre está hablando con Jesús, Jesús le está mostrando estas cosas y Jesús le muestra que el único medio entonces es por el obrar del Espíritu. Le dice que ningún hombre puede venir por sus propios medios a la salvación. Pero recuerden que este hombre era un conocedor de la ley, era un conocedor del Antiguo Testamento. ¿Será que ningún pasaje nos dice en el Antiguo Testamento que Dios iba a dar un nuevo corazón a los hombres? ¿Será que ningún pasaje en el Antiguo Testamento nos ilustra acerca del nuevo pacto que Dios iba a hacer con su pueblo, en el cual se nos iba a dar un nuevo corazón? Y esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero aún en el Antiguo Testamento se nos relata esto. Cuando Dios dice que va a haber un nuevo pacto y que en ese pacto Dios va a dar un nuevo corazón, le está hablando de lo mismo que le está hablando en este pasaje a este hombre, lo cual mostraba que él tenía un conocimiento que no era muy amplio del Antiguo Testamento. Y cuando digo no muy amplio, no quiere decir en cuanto a intelecto, sino que no había bajado aún a su corazón, y esto es a lo que Jesús lo está llevando. Así que después de esto, Jesús le dice, tú necesitas ser regenerado, y quiero que tengan presente esa palabra, regenerado. Lo que le está diciendo es, el Espíritu Santo debe cambiarte por completo, porque tú eras nacido en la carne y ahora debes nacer del Espíritu. Tú necesitas ser cambiado por el Espíritu, necesitas ser regenerado, y eso es la palabra regenerar. Escoger a ese hombre y cambiarlo por completo. Su alma o su espíritu, todo su ser no sirve a los propósitos de Dios por cuanto él es un hombre carnal, y es por eso que necesita ser cambiado. Así que quisiera que fuéramos a Hechos 16:14. Hechos 16:14 nos ilustra muy bien cuál es esta obra que hace el Espíritu Santo en las personas. Porque hasta el momento él creía, como fariseo, como buen fariseo, que podía hacer algo para salvarse, y más específicamente salvarse por obras. Pero Jesús le tumba toda su religión, le tumba todo su moralismo y le dice: Nicodemo, tú eres conocedor de la ley, pero no sabes nada de la ley. Tú conoces mucho de la ley, pero no conoces la ley. No conoces el Antiguo Testamento, no conoces lo que Dios de verdad quiere decir a su pueblo. Y noten lo que dice Hechos 16, desde el versículo 13 hasta el 14, dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Noten que había varias mujeres. Dicen que se reunían las mujeres, pero específicamente Dios tocó el corazón de una, que se llamaba Lidia, para que ella estuviera atenta a lo que Pablo decía, para que ella entendiera el Evangelio. Y esto va muy ligado con otra doctrina, que es el llamamiento eficaz. Pueden haber muchas personas escuchando el Evangelio, pero Dios de manera soberana se acerca y dice: es para ti, y te hace entender el Evangelio.
es Dios. ¿Notan lo que Cristo está haciendo aquí? Le está diciendo: Nicodemo, tú eres un estudioso de la ley, pero si Dios no obra en ti, la luz del Evangelio no va a resplandecer en tu corazón. Porque el que toma la decisión de salvar es Dios. El hombre no puede hacer absolutamente nada por salvarse a sí mismo. Y hay otra ilustración que es maravillosa, está en Ezequiel 37, 1 al 11, y quiero que leamos ese texto completo, porque es una ilustración que muestra de manera espectacular cómo es que obra Dios en la salvación de los hombres. Y noten que ese pasaje de Ezequiel 37 está muy cerca del que les estaba comentando ahorita. Nicodemo debía saber, noten primero en el Ezequiel 36, 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongas por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Esto estaba en el Antiguo Testamento. Él comprendía que eso se refería a purificación, y seguido, en el 37, 1 al 11, muestra cuál es el papel del hombre en la regeneración. Aquí en este capítulo se muestra de manera especial. ¿Quieres saber si el hombre tiene un papel en la regeneración? Este capítulo, en estos versículos, nos va a mostrar cuál es tu papel en la regeneración. Del 1 al 11, capítulo 37, dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. No solamente eran huesos, sino que eran huesos secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande. ¿Notan la obra del hombre en la regeneración? ¿Creen ustedes que el hombre tiene algún papel en la obra de regeneración? ¿Creen que se puede salvar? Lo que dice Ezequiel es: mira, si tú crees que puedes salvarte y dar el primer paso para alcanzar la mano de Dios, déjame decirte que todos los hombres son como un valle de huesos secos. No solamente huesos, huesos secos. Para tener vida espiritual es imposible que tú extiendas la mano en primera medida y trates de buscar a Dios, porque tú haces parte de ese valle de huesos secos que necesita que sobre él se tengan tendones y piel, y que luego se le dé un espíritu de vida. Y creo que todos ustedes conocen el ejemplo de Lázaro. Lázaro está muerto, y el Señor le dice: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale. ¿Notan que Jesús no le dice: Lázaro, estás ahí, puedes escucharme? Necesito saber si me oyes para yo sacarte. Necesito saber si tú puedes dar
darme por lo menos una respuesta para yo poder rescatarte de la muerte. Jesús sabía que estaba muerto. Y dice que todos los hombres estamos muertos en delitos y pecados. Es lo mismo. No se trata de alguien que está padeciendo y que está a punto de morir y aún tiene una última palabra para poder salvarse. Se trata de hombres muertos. Y es igual en este caso con este hombre Nicodemo. Conocedor de la ley, sí. Moral, sí. Pero muerto. Jesús le está diciendo: hombre, tú no puedes salvarte. Tú necesitas nacer de nuevo y debes nacer de nuevo, pero el Espíritu obra como quiere. El Espíritu obra como quiere y es como el viento. Le dice Nicodemo, es como, les voy a poner un ejemplo, es como un huracán. Un huracán, entonces ustedes ven que se forma de la nada y arrasa con lo que hay a su paso. ¿Qué puede hacer el hombre en contra del huracán? Lo único que puede quedar es quedarse expectante, viendo cómo arrasa todo a su paso y esperar que el huracán pase, esperar que los efectos del viento sigan. Pero el hombre como tal no puede hacer absolutamente nada. Y es en este estado que Dios está dejando aquí a este hombre. Le está diciendo: tú puedes conocer mucho de Biblia, pero todavía no hay entendimiento espiritual en ti, porque el Espíritu Santo no ha obrado en ti, no has nacido de nuevo. Y más aún, noten que le dice que debe nacer de nuevo, y es bastante interesante porque para que nosotros naciéramos, ¿quién de aquí hizo algo para que su padre lo engendrara? ¿Quién de aquí dijo: yo quiero nacer, y entonces el papá y la mamá dijeron: bueno, él quiere nacer, entonces vamos a traerlo a vida? Sin duda ninguno, ¿no? Nadie oró para que fuera hecho, nadie oró para eso. Y es lo que le está diciendo: mira, Nicodemo, no sé si tú lo veas, pero este hombre ya está en un estado de absoluta miseria, se podría decir. No tengo entendimiento espiritual y no puedo hacer nada. Y es bastante interesante porque Jesús lo va a dirigir ahora a una verdad espiritual mucho mayor de lo que le ha venido diciendo. Así que de esta manera entramos a nuestro tercer punto. Y es que Nicodemo le hace una pregunta al Señor: bueno, ¿y entonces cómo puedo hacerlo? Sé que no puedo hacer nada, pero entonces ¿cómo hago? ¿Qué puedo hacer? Y el Señor le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las espirituales? ¿Notan lo que Jesús le está diciendo acá? Nicodemo, yo te acabo de decir algo, pero esto que te acabo de decir, para tu entendimiento y el entendimiento que los demás tienen de mí, son como cosas terrenales. Pero yo tengo algo para revelarte que es celestial. Así que, no sé si noten, pero ya se le ha revelado tanto a este hombre y Jesús le dice: mira, Nicodemo, eso es como si fuera algo terrenal. Yo te voy a revelar algo espiritual que tú no vas a entender porque no has sido regenerado por el Espíritu Santo. Notan que aquí todo es un conjunto, todo se va entrelazando, todo está perfectamente unido, porque él escucha lo que Jesús le dice, no entiende, luego Jesús le dice: debes nacer de nuevo, y le dice: tengo algo para decirte que es mucho más elevado, pero tú no lo vas a entender porque volvemos al principio, no has nacido de nuevo. Así que este hombre está aquí escuchando a Jesús, y Jesús le dice: ¿eres tú maestro de la ley y no sabes no sabes esto? Perdón. Y volvemos aquí a lo que decía Ezequiel 36, 25 al 27. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes que Dios dijo que iba a hacer un nuevo pacto con su pueblo? Que les iba a dar un corazón y que necesitaban ser purificados para recibir este nuevo corazón. ¿No sabes esto, Nicodemo?
Tú eres un hombre conocedor de la Biblia, ¿cómo no sabes esto? ¿Cómo no sabes lo que dice Ezequiel 36, 25, 27? Nicodemo entonces veía las obras hechas por Cristo, escuchaba sus palabras, también tenía otro testimonio que era el de Juan el Bautista, todos conocían a Juan el Bautista, y es aquí que le dice que cada uno habla de lo que sabe y testifica de lo que ha visto. Todas las personas podían reconocer el ministerio de Juan el Bautista, algunos reconocían el ministerio de Jesús que estaba iniciando, e incluso lo tenían en una manera elevada de verlo, pero les dicen, mira, volvemos al principio, tú tienes un conocimiento muy elevado de mí, los demás tienen un conocimiento muy elevado de lo que les ha hablado Juan el Bautista, pero lo que tienen en común todos es que, por muy elevado que sea, sigue siendo un conocimiento terrenal. Todo lo que ustedes ven venir, todo lo que tú me dices que creen de mí, sigue siendo terrenal, no importa cuán elevado sea. Así que desde este punto de vista, no vas a lograr comprender esta revelación que yo tengo para ti. Y Jesús llama la atención de este hombre, que debe encontrarse sin palabras, debe encontrarse atónito, y lo hace mostrándole que sin el nuevo nacimiento no se puede tener el entendimiento correcto acerca de Jesús. Y nuestro Señor le muestra a este hombre que de la misma manera que Dios habla en Ezequiel de la obra de Dios regenerando a los hombres, a él le debe ser dado un nuevo corazón para entender lo que Jesús le está diciendo. Y para explicarle un poco más esto, le muestra un tipo del Antiguo Testamento. Noten ahí que dice en el versículo 12: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aquí en el 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él se va al Antiguo Testamento y le dice Nicodemo, habían muchas figuras y tipos en el Antiguo Testamento que hablaban de mí. Tú necesitas vida espiritual. Nicodemo, ¿sabes qué es lo que yo tengo para decirte a ti? Lo que yo tengo para decirte a ti es como lo que se dijo en el Antiguo Testamento en cuanto a la serpiente. Lo que pasó en esa época fue que estos hombres estaban muriendo. Y Dios, como remedio a esta situación, hace que Moisés levante una serpiente, y cuando estos hombres miran a esa serpiente, van a ser curados de las picaduras que estaban sufriendo. Así que esa serpiente en el Antiguo Testamento había sido levantada delante del pueblo para darles vida física. Estas personas estaban muriendo y ellos estaban recibiendo vida física por medio de esta serpiente que había sido levantada. Jesús le dice, eso de lo que se habla en el Antiguo Testamento era una sombra pequeña de lo que está pasando ahora, del ministerio que se ha iniciado, de lo que viene hablando Juan el Bautista. Nicodemo, en esta época se va a presentar algo especial, y es que como en aquella época se levantó la serpiente, en esta época el Hijo del Hombre va a ser levantado para salud de las naciones. En esa época había sido para darles un poco más de vida, para extender sus años en esta tierra. Pero ahora el Hijo del Hombre va a ser levantado para que todos los que en Él creen tengan una vida, pero una vida eterna. Amén. Y para que Nicodemo pudiera ver a este hombre como el Salvador, necesitaba ser regenerado por el Espíritu Santo. Él no podía llegar a esta comprensión de lo que decían las Escrituras si primero el Espíritu Santo no moraba en él. Se le estaba revelando lo que todas las personas del Antiguo Testamento habían estado esperando desde Génesis 3:15. La simiente de la mujer que iba a pisar la cabeza de la serpiente iba a llegar en un momento específico de la historia con ciertas características específicas que se nos relatan a lo largo del Antiguo Testamento, y luego iba a ser levantado para curación de las naciones.
pero más aún para darles vida eterna. Y lo que le está diciendo es: Nicodemo, tú que eres un hombre estudioso de la Escritura, no entiendes, porque el Espíritu Santo no ha obrado en ti. Debes nacer de nuevo para entender que yo soy el Salvador. Y aquí es donde vemos cómo la Escritura no tiene ninguna sombra de error, porque en otro versículo se nos dice: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Notan que aquí es lo que está haciendo Cristo, y notan que fue lo que pasó con Lidia. Se le predicó el Evangelio diciendo: no puedes hacer nada, debes ser regenerado, pero es en ese momento cuando el hombre entiende por medio de la obra del Espíritu Santo que es salvo. Y esto es supremamente maravilloso, porque se deja ver la soberanía de Dios, la gracia de Dios, la incapacidad del hombre, y cómo el hombre no puede hacer absolutamente nada para salvar, y Dios es quien salva a los hombres. Así que este hombre Nicodemo se le muestra que había llegado el cumplimiento de los tiempos, había llegado el Cristo, y no era un simple hombre enviado de Dios, no era un simple profeta grande delante de los otros que hablaba bien, no era un hombre que se comunicaba a los otros de manera especial, era el Hijo de Dios entre los hombres, como dicen los primeros versículos de Juan. Dice que se encarnó para habitar entre los hombres y para mostrar la gloria de Dios. Esto era lo que se estaba llevando a cabo. Y le dice: mira, si tú has entendido todo esto de manera terrenal, si el Espíritu Santo no obra en ti, no vas a entender esto que yo te estoy diciendo. Y esto es lo que tú necesitas entender, Nicodemo. No hay nada más fuera de aquí. Lo que tú necesitas entender es que el Salvador ha llegado al mundo y que voy a ser levantado, y que si no me miras en esa cruz no vas a poder ser salvo, que si no miras al sacrificio que yo he hecho por mi pueblo no vas a poder ser salvo, Nicodemo. Estas palabras son de urgencia, no son palabras que son tomadas, no son palabras que pueden ser tomadas a la ligera. Y luego en las aplicaciones vamos a ver más detalladamente esto. ¿Cómo lo entiendes tú, pero cómo lo das a entender a los demás? Esto es algo que debe entender cada cristiano, que si estás en la vida cristiana es porque Dios te salvó, no porque tú buscaras a Dios, porque tú hacías parte de aquellos huesos secos que se encontraban en ese valle. Así que esto es de suma importancia para cada creyente. Jesús entonces es claro con este hombre, lo muestra en este estado de incapacidad total, de absoluta incapacidad. Y hermanos, yo estoy plenamente convencido de que esto es lo más glorioso del Evangelio. Porque si dependiera de nosotros, ninguno iría a Cristo. Ninguno de nosotros buscaría ser salvo. Cada uno de nosotros andaba en lo suyo. Cada quien andaba buscando satisfacer sus propios placeres. Si te encontrabas desesperado, buscabas algo que te animara pasajeramente y luego volvías a esa rutina. Así que nadie sería capaz de buscar al Salvador. Y es aquí entonces donde se muestra la gloria del Evangelio, que Dios es quien salva a los hombres por su pura gracia y su pura voluntad. Que Dios es quien extiende la mano y nos rescata del pecado y de la condenación eterna. Así que veamos algunas aplicaciones en cuanto a nosotros y en cuanto a cómo se relaciona esto con las personas que aún no conocen el Evangelio. En primer lugar, esto nos debe llevar a tener en cuenta que debemos ser cuidadosos a la hora de evangelizar a otras personas. No podemos llevar a las personas a que hagan una declaración salvífica basados en sus propias fuerzas. Para empezar, cada vez que vayamos a evangelizar a alguien debemos ser cuidadosos en eso, de no mostrarle que por sus fuerzas puede llegar a Dios.
debemos predicar el Evangelio de tal manera que las personas queden literalmente desconsoladas. Esa es la forma de predicar el Evangelio. Cada uno necesita ver que no puede ir a Cristo, que es imposible ir a Cristo para ser salvo. Esa es la forma que Dios ha estipulado para que el Evangelio sea predicado. Que las personas queden en un estado de desconsolación suprema, absoluta, porque cuando tú, predicando el Evangelio, lleves a las personas a ese estado de desconsolación, es cuando van a entender que no pueden ser salvas y Dios las va a salvar. Así es como funciona. Para llegar a ser salvos y ser regenerados no hay atajos. No trates de brindar a las personas remedios superficiales. Lo que Dios ha establecido es esto. Este era un hombre sumamente moral, pero Dios le dice, eso no sirve. Tu corazón necesita ser cambiado. Y lo deja en ese estado de miseria que este hombre solo puede decir, de acuerdo, no puedo hacer nada. Necesito que Dios me salve. Y ahí es cuando Dios salva. Cuando el hombre está absolutamente perdido. Y eso es lo que debemos tener en cuenta a la hora de predicarle el Evangelio a los demás. Y quiero aquí citar una cita de John Murray que explica muy bien el tema de la regeneración. Él dice, no nacemos de nuevo por medio de la fe o del arrepentimiento o de la conversión. Nos arrepentimos y creemos porque hemos sido regenerados. Hay un orden y debemos ser cuidadosos con ese orden de la salvación. Nadie podría decir aquí, sí, yo me acuerdo cuando primero fui llamado de manera eficaz y luego fui regenerado y luego ahí sí creí y fui justificado. De manera experimental no logramos percibirlo cuando hemos sido salvos, pero este orden es mostrado en las Escrituras y Dios sabe cómo actúa en cada uno y este orden debe ser conservado. Porque si tú pones primero la justificación y le dices, mira, tú eres justo, porque Dios murió por todos, Cristo murió por todos, así que tú ya eres justo, simplemente necesitas arrepentirte, estás volteando todo patas arriba. Esa persona va a ir al Evangelio por sus medios, y esa no es la forma de predicar el Evangelio. La forma de predicar el Evangelio nuevamente es llamando a las personas al arrepentimiento, dejándolas en ese estado de desconsolación en donde solo Dios puede obrar para salvar a los hombres. En segundo lugar, debemos tener claro que debemos depender del Espíritu Santo en oración para que su palabra obre en aquellos que han de ser salvos, entendiendo que Dios usa instrumentos humanos para llevar su palabra, pero es el Espíritu Santo quien obra de manera sobrenatural para salvar a los hombres. Ese punto es claro. ¿Dios obra por instrumentos humanos? Claro que sí. Somos llamados a predicar el Evangelio, pero nosotros predicamos y es Dios quien de manera eficaz llama a cada uno y dice, es para ti, es para ti, es para ti. Es Dios quien lo hace y debemos ir en dependencia de Dios para que el Evangelio sea proclamado como la Escritura lo manda. Así que en tercer lugar, también nos anima no solamente a depender, sino a confiar en la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas y en las vidas de las personas que aún no conocen. Es el Espíritu Santo, es Dios mismo quien ha garantizado que Él, por medio del Evangelio que se predica, es quien va a salvar a las personas. Así que debemos también confiar en la obra que el Espíritu Santo hace. No te afanes si llevas predicándole a una persona mucho tiempo. No te afanes si esa persona no muestra resultados. No busques llevarla a algún atajo para que ella crea. Nuestro deber es predicar el Evangelio de manera fiel. Y Dios en su tiempo va a llamar a cada uno a la salvación. Así que confiemos en la obra que Dios hace. Y no menospreciemos lo que Dios hace a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Y aquí hay algo muy importante, y es que en cuarto lugar debemos estudiar diligentemente el orden de la salvación para ser claros a la hora de hablar con las personas.
Cuando tú estudies el orden de la salvación y entiendas cuál es el orden de la salvación, vas a entender qué es primero, qué es segundo, y de esa forma vas no solamente a comprender mejor lo que dicen las Escrituras en cuanto a la salvación, sino que vas a poder expresarlo de mejor manera a los demás. Vas a entender que el orden de la salvación es que Dios ha elegido a algunos, los ha predestinado, luego en algún momento hay un llamado evangélico, y más específico, Dios llama a las personas de manera eficaz. Luego de eso viene la regeneración, que el Espíritu Santo obra en las personas y luego les da la fe. Con esa fe las personas pasan al arrepentimiento, y cuando se arrepienten y creen en Cristo, son justificados por medio de la obra que Cristo ha hecho en la cruz. Luego de eso, entonces, Dios los ve como sus hijos y son adoptados por Dios. A partir de ahí empiezan en un proceso de santificación en donde Dios preserva a los santos hasta culminar en la glorificación. Notan que es un orden perfecto, y debemos, como creyentes, como estudiantes de las Escrituras, examinar lo que dice la palabra de Dios para tener un orden adecuado y podamos tener una mejor comprensión de lo que Dios ha revelado en su palabra. Por último, en quinto lugar, este pasaje también habla a los que no han creído en Cristo, y de hecho es la centralidad de este pasaje. Un hombre que es moral pero no ha creído en Cristo. Y es que los que no han creído en Cristo deben hacer algo, pero recuerden que ese deben hacer no lo pueden hacer, y es que necesitan ser regenerados. Cada uno de los que no ha creído en Cristo necesita ser salvado. Así que espero que, si hay alguien que aún no ha creído el Evangelio, comprenda que por más que se esfuerce, por más que trate de cumplir con la ley, por más que trate de llevar el moralismo hasta los límites extremos de entregarlo todo e irse a un santuario y vivir completamente solo, por más que te esfuerces, no vas a poder hacer absolutamente para ser salvo, no vas a poder hacer nada. Necesitas creer al Evangelio. Necesitas creer que Cristo fue levantado en la cruz para dar salvación a los hombres. Solamente así serás salvo, no por tus fuerzas, sino por la obra de Dios que hace a través de su Santo Espíritu. Así que oremos para que el Señor nos ayude y nos guíe a través de nuestra vida cristiana a perseverar en la fe, a comprender cada vez más de su palabra, pero también a expresar el Evangelio de la forma correcta, y para que los que aún no le conocen sean salvos. Padre, te damos gracias porque tu palabra es fiel, pero también es exacta, Señor, y da en el punto del problema del hombre. Los problemas del hombre no son financieros, los problemas del hombre no son en cuanto al intelecto, tampoco son en cuanto a lo emocional, si necesito una esposa o si no necesito una esposa. El problema principal del hombre es el pecado, y tú muestras en tu palabra que el hombre no puede hacer absolutamente nada para ser salvo. Tú muestras que el hombre está en un estado en el que solamente puede clamar por misericordia. Gracias te damos, Padre amado, porque aunque tú no debías salvarnos, nos has mirado con gracia y también nos sostienes a través de nuestra vida cristiana, y nos afirmas en tu palabra que en ningún momento nos vas a dejar caer. Gracias te damos, Padre, porque la obra del Espíritu Santo en nosotros ha sido fiel y hemos podido ver tu rostro en la obra de Cristo. Gracias, Señor, porque nos gozamos en la salvación que nos has dado, y nos gozamos cada vez que leemos en tu palabra cómo tú obras de manera maravillosa, Señor, espléndida. Y en todo tiempo, Señor, tú nos dejas simplemente sin palabras de cómo tú fuiste quien nos salvó.
Rogamos porque lo que hemos podido entender nosotros por medio de tu Santo Espíritu pueda ser entendido por los que aún no te conocen. Anhelamos ver que nuestros familiares que aún no creen en ti vengan al Evangelio. Anhelamos ver que nuestros vecinos vengan al Evangelio. Anhelamos ver también ese día en el que personas de toda tribu, de toda nación, de toda lengua estarán delante de tu trono, dándote la gloria porque mostraste tu gracia y tu misericordia. Rogamos que nunca dejes, Señor, que estas verdades salgan de nuestro corazón, ni que nos dejes ser simplemente personas que escuchan pero se olvidan de lo que tú has dado en tu palabra. Rogamos nos ayudes a perseverar en el estudio de las Escrituras y que tu Santo Espíritu nos guíe cada día, Señor, para comprender, mientras estemos en esta tierra, que la salvación que nos has dado es una gloriosa salvación por medio de un glorioso Salvador, Señor. Te damos gracias y rogamos que nos sigas edificando por medio de tu palabra en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos y te damos gracias. Amén. Amén.